Bienvenidos a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy continuaremos con el tercer relato de características fantásticas y conoceremos a otro de los autores rioplatenses con los que hemos decidido comenzar esta nueva etapa de diáspora. Hoy le ha tocado el turno a uno de mis escritores favoritos, quizás no tan conocido como los anteriores, pero no por eso menos grande. Me refiero al escritor uruguayo, al compatriota Felisberto Hernández. De él estudiaremos el relato titulado Muebles el Canario, un texto perteneciente al libro Nadie encendía las lámparas, publicado por la editorial sudamericana en la ciudad de Buenos Aires en el año 1947. Hacemos entonces este análisis literario haciendo referencia al tema central del cuento, que es la invasión de los medios de comunicación al servicio de la publicidad en la intimidad de un individuo y de la sociedad en general. Las historias de Felisberto Hernández no recorren los caminos tradicionales de la organización narrativa, son cuentos que carecen de una estructura sólida que los sustente, se van construyendo mediante las asociaciones de ideas y motivos, y en su mayoría presentan finales que no son concluyentes. Esto es justamente lo que podemos ver claramente en Muebles el Canario. Al detenernos en el texto, queriendo establecer una posible estructura interna, nos enfrentamos a la dificultad que implica separar con claridad los distintos momentos que lo componen. De todas maneras, hay en el relato una sucesión de acontecimientos que se van encadenando, pero que se presentan al lector de forma muy trabada. Haremos un esfuerzo aquí en este programa con una finalidad práctica y analítica para mostrar cuáles son los eslabones de esa cadena. El primer momento del relato refiere a los acontecimientos que le suceden al personaje central, el narrador protagonista del cuento, quien está regresando a la ciudad y de pronto se ve sorprendido por un acontecimiento inusual, extraño, sorprendente, ya que es inyectado en uno de sus brazos sin su consentimiento. Podemos establecer un segundo momento, pero repito, simplemente con una finalidad analítica, que comenzaría cuando el personaje desciende del tranvía y aquel centro de interés serán las reflexiones del personaje acerca de lo que le acaba de ocurrir y el comienzo de los extraños y fantásticos efectos que experimenta. El tercer del momento del relato estaría marcado por los intentos en tratar de anular los efectos de la inyección que lleva adelante el protagonista, y luego asistimos al cuarto y último momento que comprende el desenlace de la historia y que estaría marcado por el diálogo que el personaje protagonista establece con un hombre que inyecta a unos niños. El comienzo del relato es abrupto, no existe una introducción que nos sitúe al personaje en un determinado tiempo o lugar antes de comenzar la acción, sino que son las propias palabras del narrador protagonista las que están presentes al comienzo de la narración. El primer enunciado del cuento es muy importante, allí se refieren dos cosas. Por un lado, el tema central del relato, que es la propaganda, y por otro lado, la actitud del individuo frente a esa acción publicitaria, ya que el personaje dice me tomó desprevenido, con lo que se podría entender que existe la posibilidad de actuar de forma prevenida frente al acecho de la propaganda. Quizás aquí ya encontremos la primera crítica implícita a la invasión de los medios de comunicación al servicio de la publicidad. Pero reparemos en lo que ocurrió en el tranvía. La ubicación del personaje del lado del pasillo, con su saco a las rodillas y los brazos al aire, prepara el terreno para comenzar la narración de los sucesos que van a acontecer. Se establece un diálogo entre el hombre que inyecta a los pasajeros y el protagonista, y nosotros como lectores pasamos a ser una especie de testigos presenciales de la escena que se desarrolla. Cuando el protagonista da permiso al hombre de la jeringa, no es para que lo inyecte, sino que seguramente pensó que le estaba solicitando permiso para pasar. Él es un ignorante de esas nuevas metodologías publicitarias. Con la frase, en ese instante ocurrieron muchas cosas, comienzan los hechos absurdos que luego darán lugar a lo fantástico. Hay un contraste entre la actitud del protagonista y los demás pasajeros, quienes parecen conocer los mecanismos utilizados por las empresas de propaganda de sus productos. En cambio, él se siente totalmente desconcertado, sorprendido, asustado ante los hechos. Fijémonos las diferentes actitudes. Por ejemplo, el protagonista realiza un movimiento brusco con el brazo ante el desconocimiento de lo que pasa, con el riesgo incluso de lastimarse, mientras la gorda, conocedora de la metodología, dice que miraba a operar muy complacida. La actitud de la gorda frente a los hechos nos resulta cómica, y es precisamente ese tratamiento humorístico que le da Felisberto al relato lo que le permite continuar refiriendo una situación completamente absurda como si se tratara
de algo completamente normal. Por otro lado, si quisiéramos dar una lectura simbólica al relato, podríamos ver en ese tranvía una representación de la sociedad y sus comportamientos frente al advenimiento de una sociedad de consumo marcada por la omnipresencia de las distintas formas de publicidad. En esa lectura el protagonista es la excepción, lo extraño en medio de pasajeros sonrientes y alienados ante los parámetros sociales imperantes. El hecho de ser la excepción, de aparentemente ser el único que no entiende la situación, es lo que lleva a este personaje a sentirse avergonzado y no animarse a preguntar de qué se trata todo aquello. Si bien el protagonista se encuentra por fuera de la alienación general de la gente que iba en el tranvía, los parámetros sociales no dejan de condicionarlo, porque de todas formas se avergüenza de ser diferente, de desentonar con la mayoría, y en lugar de reaccionar de alguna manera precisa ante la absurda situación, espera a bajarse del tranvía para comenzar a formularse distintas hipótesis, algunas inverosímiles, sobre lo ocurrido. El haber leído en la jeringa las palabras muebles el canario es lo que los lleva a pensar que se trata de una propaganda. Pero no concibe una publicidad que no deje consecuencias visibles. Me resulta significativa, ¿no?, la frase, de cualquier manera estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga, porque puede estar cargada de un sentido irónico. Porque preguntémonos, y más en la actualidad, ¿cuáles son los límites en una sociedad consumista para la invasión publicitaria? ¿Qué generan las drogas y qué genera el consumismo una vez que la publicidad invade la mente de los consumidores? Ambas cosas generan una necesidad, un deseo y finalmente una dependencia. Ambas cosas también, en ocasiones, son utilizadas por los individuos para suplir carencias, llenar vacíos y lograr un placer pasajero. Continuamos entonces con este análisis literario. Y vamos a empezar ahora con el hecho fantástico en sí, que comienza antes de que el personaje concilie el sueño, cuando empieza a escuchar dentro de él el canto de un pajarito. El acontecimiento es profundamente extraño, pero como sucede en este tipo de narraciones, nosotros los lectores debemos aceptar lo que se nos está contando como posible dentro de la ficción narrativa, aunque nos parezca un suceso inexplicable desde un punto de vista racional. El personaje califica al extraño canto del pajarito como una enfermedad nueva y enseguida Felisberto recurre a uno de sus artificios predilectos, la animación de conceptos u objetos donde hasta los sentimientos cobran vida propia e independiente. En este caso es la enfermedad que está padeciendo la que se siente contenta y se pone a cantar. Esto, además de darle vida propia independiente de ese padecimiento, tiene un sentido oximorónico, contradictorio, porque si hay algo que no se vincula con la alegría y con el canto es propiamente la enfermedad. Del canto del pajarito se pasa ahora a un sonido que el protagonista califica de más concreto. Se trata de una voz humana, una voz de un locutor que, al igual que el pajarito, suena dentro de su cabeza. El protagonista deja a un lado la voz narrativa y reproduce lo que dice la voz del locutor, quedando el personaje protagonista por un momento en el papel de escucha. Se trata de una transmisión radial, cuya difusora tiene casualmente el mismo nombre que tenía la jeringa que le inyectaron en el tranvía: el canario. El locutor habla de una audición especial y hace referencia a las personas que han sido sensibilizadas para escuchar esas transmisiones, que no son otras que las que han sido inyectadas. Luego hay una descripción que hace el personaje de sí mismo, donde lo vemos con miedo, sin animarse a prender la luz, desconcertado, no dando crédito a lo que estaba pasando. Dice claramente: parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Nos enteramos, y ahora nuevamente por la voz del personaje, de que la radio es una herramienta publicitaria al servicio de los muebles El Canario, donde se anuncian los beneficios que tienen los clientes, como por ejemplo la posibilidad de pagar los muebles en cuotas. La voz del locutor aparece nuevamente para anunciar el primer número musical de la transmisión. Se trata de El Tango, lo que llevará al personaje definitivamente a la desesperación. Se mete debajo de la cobija, pero resulta que no puede escapar. Es un ruido interno y con eso lo único que logra es escuchar con más claridad los sonidos que vienen de su interior. Al estar debajo de la cobija se encuentra totalmente aislado del mundo circundante, queda conectado únicamente con la difusora y a merced de la transmisión y la manipulación mediática. La desesperación se ve en los cambios constantes de actitud que tiene el personaje. No sabe si permanecer debajo de la cobija
si sacárselas, si caminar por el cuarto, si volverse a acostar. Hay una situación paradójica, porque si bien el personaje está sufriendo con la transmisión, quiere huir y quejarse de su desdicha. También hay una situación, además de absurda, humorística. Cuando el personaje se agarra de los barrotes de la cama, todo hace suponer que estos eran de metal, ya que hacen que el tango se escuchen con más nitidez. Es decir, que los barrotes pasan a funcionar como una especie de antena. El personaje, desesperado, decide salir a la calle en busca de una solución. Era tal el malestar que sentía que buscaba otros ruidos que le atenuaran ese interno que lo estaba mortificando. Al igual que como pensó en el tranvía, quiso buscar información en los diarios, aunque ahora ya no buscaba enterarse de qué se trataba la insección, ya que estaba de sobra enterado, sino que quería averiguar la dirección de la radio, porque lo único que pensaba era buscar la manera de anular el efecto de esa inyección. La desesperación lo hace también abandonar esta idea y tomar nuevamente un tranvía. Por un momento, transitoriamente, logra el objetivo que se había propuesto al salir a la calle, el de atenuar con otros ruidos el de su cabeza, ya que el tranvía pasa por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el ruido lo alivia de otro tango que estaban pasando. Subir al tranvía al final terminó resultando beneficioso, ya que ahí se encuentra con otro empleado de esta gran corporación multidisciplinaria llamada El Canario, que se encontraba inyectando a unos niños y del cual va a obtener información de primera mano. Como podemos ver, las dosis publicitarias no están restringidas a una franja etaria determinada y hasta los más vulnerables socialmente son sensibilizados mediante esta metodología perversa. En el desenlace del relato predomina el diálogo entre el narrador protagonista y el operario del Canario. La situación que se da entre estos dos personajes la podemos comparar con lo que vimos en el tranvía, donde los demás pasajeros sonreían ante el desconocimiento y las actitudes del protagonista. Aquí también, este trabajador sonríe y se asombra de encontrar a alguien que no solo parece estar por fuera de la sociedad de consumo, sino que además se quiere librar de ella. El operario se muestra asombrado de lo poco informado que está el personaje, ya que la solución a sus males está en todos los diarios. Para poner fin a las transmisiones de difusión del Canario, donde se anuncian los muebles del Canario, las personas deben consumir las tabletas del Canario. Esta marca monopólica es la que produce la enfermedad y a su vez ofrece el remedio, y en esa metodología comercial la empresa, si no logra vender los muebles, al menos se asegura de poder vender las tabletas con total tranquilidad, ya que el común de la gente se muestra totalmente complacida y satisfecha con este tipo de servicios. Es indudable la fuerte crítica que está implícita en este relato, no solo a los medios de comunicación, al servicio de la publicidad, sino también a la sociedad de consumo. Para nosotros, lectores del siglo XXI, no es ninguna novedad que una determinada marca monopolice diferentes productos o servicios, pero hace prácticamente 70 años, cuando se escribió el cuento, esta situación no era tan así. El personaje ya no soporta la situación, piensa incluso que se va a volver loco con ese bombardeo de propagandas, novelas en episodios, tangos y poesías ridículas. Al final el operario, de forma muy irónica, plantea al protagonista una situación alternativa a sus males. La ironía está en el hecho de que el empleado del Canario habla de honradez y a su vez propone algo que transgrede sus funciones. Por otro lado, lo que hace tampoco es ningún favor, ni ninguna acción solidaria, sino que se aprovecha de la desesperación ajena para su propio beneficio. Una vez el protagonista, que acepta la negociación fraudulenta, da el peso acordado, llegan las palabras del operario que contienen el remedio, la solución, la salida definitiva de ese calvario, cuando le dice: dese un baño de pies bien caliente. Como es característico la mayoría de los cuentos felibertianos, el final no es concluyente, queda trunco. No sabemos cuál de las dos opciones posibles va a escoger el protagonista para ponerle fin a sus males, si caerá en la trampa del monopolio del Canario y comprará las tabletas, o si escogerá el baño caliente. Concluyendo, Muebles el Canario es un cuento fantástico, anclado totalmente en una realidad reconocible, la que nos permite disfrutar, sentir y vivir la historia que se nos cuenta. El tema es de una vigencia pasmosa. Hoy más que nunca debemos estar prevenidos de los ataques publicitarios y propagandísticos que quizá no se nos presenten de la misma forma que se le presentaron al protagonista del cuento, pero que aparecen casi de forma omnipresente en nuestro diario vivir.
como no son novedad para nosotros, lectores del siglo XXI, los monopolios empresariales, tampoco lo es la contaminación visual y sonora de los espacios que frecuentamos cotidianamente. La publicidad no solo está en la televisión, la radio, los diarios, las revistas, los correos spam, basura, sino en la calle, en cada esquina, repartida por promotores, en los buzones de los edificios, en los cines, centros comerciales o en cualquier sitio que frecuenten potenciales consumidores. Lo triste del caso es que en nuestra realidad no existen esas soluciones alternativas de la ficción y la situación no parece ser superada con un baño de pie bien caliente.